Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Yo soy Rosa Serrano, la directora de Estudio y Regulación de Empresas Eléctricas AG, asociación gremial que agrupa a la mayoría de las empresas transmisoras y distribuidoras de nuestro país. Tengo el honor, como ya dije, de dirigir este panel de combustibles para la descarbonización y exportación. La verdad es que la transición energética no solo trae desafíos en torno a todas las energías, todo el desarrollo tecnológico, sino que también es una oportunidad tremenda para poder lograr un desarrollo sustentable y además lograr un sistema mucho más resiliente. Así que sin más palabras me han pedido que además sea muy estricta con los tiempos. Voy a presentar a cada uno de los panelistas. Voy a partir dando la palabra a Mr. Makoto Yasui de Chiyoda Corporation, que nos va a realizar una interesante presentación. Hello, thank you very much for invitation to Gracias por la invitación a esta interesante conferencia. ¿Puedo tener mi presentación, por favor? Gracias. Entonces, me gustaría presentar nuestra tecnología y proyectos asociados. Primero, esta es una imagen, es nuestra meta y el concepto de una cadena de proveedores en hidrógeno. Todos saben que en Chile hay países enriquecidos en cuanto a la energía renovable, pero el asunto es cómo es poder exportar, cómo transportar incluso a lo largo terrestre de Chile, que es un país largo. Así que varios asuntos que hemos estudiado con muchos ítems y subgrupos. Esta es nuestra base de tecnología basándose sobre el sistema de espera o hidrógeno orgánico líquido, que no es nuevo. En los 80s un proyecto se estableció con esta tecnología. Poderes canadienses solían exportar a Europa, pero en esa época la tecnología no alcanzó hasta 2013, pero el punto es mantener catalizadores y generadores de hidrógeno. Este fue exitosamente logrado y podemos establecer hidrógeno en nuestras cadenas de proveedores. La tecnología utiliza procesos cambios. El metilciclohexano se utiliza para la producción de deshidrogenazo. El futuro de nuestra tecnología son tantos en estado líquido, fácil de manejar, bajo temperatura y presión ambiental de todos los lugares del mundo, y el riesgo de su manejo es similar a gasolina o petróleo, y el más importante es que podemos utilizarlas en instalaciones convencionales, incluyendo buques, estanques, transporte terrestre y estaciones de descarga. Para confirmar nuestra tecnología hemos creado una planta de demostración. En un lado tenemos sitios de exporte de hidrógeno y la otra es de importación, con ingresos y externos hacia Europa. Tenemos nuestra planta de demostración en operación, entonces, y localmente con metilciclohexano. Después confirmamos nuestro rendimiento con tecnología establecida utilizando alrededor de 10.000 horas de operación, y podemos confirmar que la tecnología puede ser diseñada. Ahora estamos realizando una manera de confirmar esto con un proyecto. Entonces, el mayor producto de una cadena de suministro de hidrógeno, no solo para nosotros, sino también para Mitsubishi y Mitsui Corporation, entre otros, se han establecido bajo una empresa llamada AHEAD.
Y de aquí en el 2018 estamos realizando el diseño, construcción y puesta en marcha, y los próximos 2 años intentaremos comenzar con las operaciones. Por lo tanto, con respecto al hidrógeno y la generación que se realiza en Brunei Negara, es transportado hasta Japón, hasta donde el hidrógeno se va a almacenar, y de esa manera va a poder volver a Brunei. Y por lo tanto, este es un proyecto de cadena de suministro de hidrógeno global que será respaldado por nuestra tecnología y esperamos pueda ser establecido de manera exitosa. Y tenemos aquí una imagen de los diferentes sitios en Brunei y en Japón. Nuestro proyecto ha sido apoyado por el gobierno japonés con el financiamiento de este proyecto, y muchas gracias por su atención. Y gracias también por respetar los tiempos. Ahora pasamos a la presentación de Mr. Roland Kepner de ThyssenKrupp. Espero haberlo dicho bien. Es un honor para mí, un placer volver a Chile. Yo he pasado casi 13 años con Siemens, también trabajando para la industria minera, por lo tanto es un placer estar de vuelta aquí. Así que déjenme hablar un poco acerca de ThyssenKrupp, que esa es la pronunciación en alemán por si acaso. Y en ThyssenKrupp yo soy responsable de un nuevo segmento para el almacenaje de energía e hidrógeno. ThyssenKrupp es una empresa global, como pueden ver, con casi 160.000 personas. Nuestra herencia obviamente es fuertemente alemana, viniendo de el legado del acero de Thyssen y también de Krupp. Pueden de esta manera reflejar empresas como Uter, Polucius, Ferrotechnich, que son bastante conocidas y que ahora se han unido bajo un grupo que es ThyssenKrupp. También pueden ver que nosotros no solo fabricamos acero o para ascensores o escaleras mecánicas, sino que también trabajamos en una amplia variedad de industrias, desde el mercado de energía, automóviles, aeroespacial, básicamente en todas partes. Déjenme contarles ahora qué es lo que estamos haciendo en el área de las soluciones industriales, que es una de las mayores áreas que tenemos en ThyssenKrupp, y nosotros tenemos casi 23.000 ingenieros. Y como dije anteriormente, nuestro portafolio también es bastante amplio. Comenzando desde el lado izquierdo, me parece que somos uno de los líderes del mercado mundial en tecnología de procesos de amoníaco, y trabajamos también con plantas a nivel mundial de fertilizantes de amoníaco. Somos líderes globales también en tecnología electroquímica para sistemas de electrólisis, donde estamos listos para realizar proyectos basados en EPC, que son motores que llegan a 200 megawatts en sus instalaciones, lo cual es bastante importante para lo que yo voy a tratar más adelante con respecto a la electrólisis. También trabajamos en el cemento, entregando plantas a nivel global de EPC. También en la industria minera tenemos un grupo de ingeniería que está realizando producción o líneas de producción automotriz completamente automatizadas, y también trabajamos con submarinos, con ingeniería y con diferentes tipos de navíos. Y seguramente ustedes se preguntan dónde está el hidrógeno. Comencemos con los submarinos. Los submarinos se sumergen con celdas de combustible impulsadas con hidrógeno, y nos los dan nuestros colegas de Siemens, y nosotros en nuestro grupo hemos entrado ahora en el mercado de las celdas de combustible y estamos desarrollando líneas de fabricación de estas celdas completamente automatizadas a nivel global.
Y bueno, con respecto a la minería, que es uno de los grandes temas que hemos escuchado el día de hoy, como vemos, la minería tiene un enorme potencial para ser un consumidor de hidrógeno. El cemento también produce mucho dióxido de carbono y es algo que voy a tratar más adelante porque el hidrógeno también puede ayudar en ese aspecto. Con respecto a la electrólisis, nosotros por muchos años hemos cambiado ya o adaptado nuestra tecnología, no solo para producir el hidrógeno y también para dividir agua. Así que el día de hoy podemos entregar una cadena de suministro de 600 megawatts de electrólisis de agua por año, lo cual es bastante significativo y nosotros construimos plantas de gran escala. Como Trevor ya lo mostró de manera muy clara, nosotros también estamos en el proceso de desarrollar amoníaco verde y la tecnología correspondiente para esto. Ya vimos un ejemplo en el cual estamos intentando instalar una planta de tamaño medio de 50 toneladas métricas de amoníaco con un proceso muy intervinculado con la electrólisis, con el proceso Haber-Bosch, que vamos a ver en un minuto. Así que realmente nosotros creemos en la historia de cambiar los electrones verdes y transformarlos en moléculas verdes con FLY, por eso nosotros estamos invirtiendo en nuevas tecnologías, sea utilizando metanol o amoníaco verde. La tecnología clave es la electrólisis de agua y esta es nuestra mayor fortaleza. Como Trevor lo mostró en el proyecto de amoníaco, yo me concentraré en este proyecto en Alemania, en el cual Carbon2Chem estamos instalando una planta de acero de ThyssenKrupp con una unidad de procesamiento que tiene un sistema de electrólisis de agua que entrega hidrógeno y en el otro extremo estamos haciendo captura de carbono de los gases de la producción de acero, lo estamos separando en una unidad de separación de gases con el dióxido y el monóxido. Con eso vamos a producir metanol verde y también estamos trabajando en el primer proyecto de mediana escala que se llama SwissLeak, en el cual vamos a producir metanol verde que por su parte se va a mezclar con los combustibles fósiles convencionales como diésel y gasolina. Por lo tanto, la tecnología existe, la tecnología está lista. Las barreras tienen que ver con compartir. Y yo hablando con Michelle esta mañana, decidimos que tenemos que empezar a hacer negocios simplemente. Muchas gracias. Gracias a Mr. Roland. Ahora es el turno de Philip Belzer de Siemens. Hola, muy buenas tardes. Quizás no voy a perder mucho tiempo en presentar quién es Siemens, quizás solo un comentario. Siemens no solo es una empresa muy internacional, sino también una empresa muy local. Estamos acá en Chile desde hace 110 años. Yo me atrevo a decir que Chile es el único país en el mundo que realmente tiene las condiciones para poder producir energía renovable a un precio muy, muy competitivo. Entonces, a mí hoy día me gustaría presentarles una idea de cómo usar esa energía renovable, competitiva, para decarbonizar también el sector de transporte a través de un concepto que se llama Power to Liquids y el concepto de Sector Coupling. Quizás para entrar un poco en contexto, si nos fijamos acá en los distintos sectores de las emisiones globales de CO2, podemos ver que nuestro foco hoy en día está hay un gran foco en todo lo que es el sector de energía. Pero si nos fijamos, los sectores de industria, de transporte y de edificios, que en total suman el 55% de las emisiones de CO2, solo tienen una participación de renovables del 8%.
Entonces, para realmente lograr la decarbonización de estos sectores, se requiere un concepto que le llamamos el sector coupling. ¿De qué consiste el sector coupling? El sector coupling es básicamente acoplar el sector de energía con los sectores que consumen la energía. ¿Cómo podría ser esto en el sector de transporte? Obviamente yo puedo usar la energía renovable directamente a través de una batería, donde hoy ya aprendimos que es una forma muy eficiente, pero por el otro lado yo puedo usar esa energía para producir combustibles en base a electricidad con un balance, digamos, neutral de CO2. Entonces, si nos fijamos, a nivel global, el 20% de las emisiones de CO2 están en el sector de transporte. Y lo que hoy en día ya vimos, que si nos metemos al sector de transporte, tenemos un 50% de las emisiones que están en los autos, donde ya sabemos que la tecnología que está avanzando es la batería y es obviamente una tecnología muy eficiente. Por el otro lado, y ya lo vimos también hoy día, tenemos el otro 50%, donde tengo los aviones, donde tengo camiones y barcos de mucha distancia y una carga pesada, donde, por lo menos de mi opinión, no vamos a llegar nunca con la batería, porque simplemente no nos da la densidad energética. Entonces, es justamente ahí donde nosotros necesitamos líquidos, y si nos fijamos acá también, y esto es una estadística del Ministerio de Energía de Estados Unidos, que en el 2040 todavía casi el 90% de la energía en el sector de transporte viene de líquidos. Entonces, acá, ¿cómo me devuelvo? Ya. Entonces, ¿por qué nosotros como Siemens pensamos que realmente tiene mucho sentido de enfocarse o concentrarse en todo el tema de los e-fuels? O sea, por un lado, obviamente sabemos que usar hidrógeno directamente tiene el potencial más grande de la decarbonización, que es el 100%, pero vemos los e-fuels como un puente justamente de esa transición energética muy, muy interesante, porque es algo que lo podemos hacer hoy día con la infraestructura existente. Entonces, si nos fijamos un poco, y acá hemos hecho un par de análisis del business case, y tomamos como ejemplo el tema de metanol, podemos llegar, y esto en comparación, realmente, o sea, en cuanto al precio de costo, llegamos más o menos al doble de lo que es un combustible convencional hoy día, y obviamente no vamos a poder competir con esto, pero, y esto es un poco nuestra meta, es poder competir con todos los biocombustibles, o sea, todos los combustibles hoy día que son hechos en base a biomasa, que tienen una reducción en CO2, pero es justamente ahí donde queremos entrar y competir, y obviamente también vemos que hay un potencial grande de poder bajar todavía el costo tanto de los electrolyzers como de la energía renovable. Si nos vamos a la reducción de las emisiones de CO2, igual podemos ver que con los e-fuels en base a electricidad estamos básicamente por un factor 10 más bajo de lo que son un combustible convencional, y un 30 a 60% más bajo de lo que son los biocombustibles. Y si estos dos conceptos lo metemos en todo lo que es el CO2 avoidance cost, podemos ver que realmente podemos competir con los biocombustibles. Y la tecnología obviamente clave, y esto es mi último slide, la tecnología clave para esto es obviamente los electrolyzers de la tecnología PEM, que realmente se ajustan muy bien a todo lo que es la energía renovable que fluctúa. Y nuestra meta ahí en Siemens es obviamente llegar a una producción industrial. Hoy en día tenemos dos productos, un producto que es el Silyzer 200 de 1 megavatio,
Ya tenemos también nuestra nueva generación de los Silices, que es el Silice 300 con ya 10 megavatios. Y acá nuestra meta es obviamente llegar a proyectos realmente grandes, encima de 100 megas, y seguir bajando los costos. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es súper complejo ajustarse a 5 minutos. Yo entiendo que todos están haciendo su mejor esfuerzo, pero tenemos un set muy interesante de preguntas al final, así que les voy a pedir que tratemos de ir por esos 5 minutos. Bueno, ahora es el turno de Klaus Penske, de ABB. Thank you, and thank you. Muchas gracias y gracias a la organización por la invitación. Bueno, en un comienzo me quiero contar un cuento corto. Durante mi largo vuelo recibí un documento y leía sobre la erosión de los cintas corales debido a la acidificación del agua, porque hay demasiado CO2 atmosférico. Como sabemos, estos habitantes de los corales del mar y muchos de nosotros, como también personas de la tierra, dependen de la proteína que viene de los alimentos marítimos. Y en el caso que perdamos corales, eso significa entonces que también sería el final de vida marítima, lo que significa que no hay suficiente proteína para las personas que la consumen hoy en día. Explicaban en el documento de área llamada el Triángulo Coral, que es concentrada en Indonesia, Malasia y varios países presentes en esa región asiática. En este ejemplo, entonces, establecen que por el momento la mayoría de las personas que viven ahí reciben sus proteínas diarias de comida del mar, y si los corales se pierden ahí, significará que 390 millones de personas que viven en esa área no tendrán proteínas para su consumo, ya que no existe suficientes terrenos para reemplazar las proteínas obtenidas del mar por otros medios, como por ejemplo carne. Así que no existen los terrenos, lo que significa que estas personas tienen que dejar sus países en búsqueda de alimentos, tienen que migrar, así que tiene un impacto. Si no, nos enfrentaremos a estos tipos de desafíos grandes hacia el futuro. Ahora avanzo más hacia mi tema original que traje, pero fue una historia interesante que es fascinante. Bueno, como parte de mi charla, IMO, o la Organización Marítima Internacional, que establece los requerimientos globales, al principio se acordó en reducir emisiones de CO2 de un 50% al año 2050 comparado con el nivel del 2018. Diría que es un buen comienzo, pero rápidamente se percató que estas metas no se puedan lograr sin mejora de eficiencia si se continúan utilizando combustibles fósiles, lo que significa que hay que buscar fuentes alternativas para lograr energía. Aquí podemos observar que hubo uno de las sociedades para las industrias de transporte y cómo se verá en el futuro las fuentes de combustible. Hay un periodo de transición observable donde avanzaremos desde petróleos de elementos pesados y iremos hacia carriers LNG, y después iremos hacia combustibles basados en hidrógeno, amoníaco y otros. Esto aparecerá en áreas escandinavos en el futuro. Y después, dependiente de las diferentes áreas que tenemos, todos los diferentes escenarios hablan de mejoras en eficiencia de los combustibles. Y hay que pensar en escala. Hoy en día
la producción de hidrocarburos es 60 millones de toneladas, pero con diferentes escenarios habrá la necesidad con 80 millones de toneladas solamente para cubrir la industria del transporte hacia la segunda mitad del siglo. Y la razón del por qué el amoníaco que se va a utilizar directamente con tecnologías existentes, porque ya existen tecnologías existentes. Aquí vemos un ejemplo de una ENIA generadora de celdas de combustible de 3 megawatts. Entonces, ¿cómo Chile tiene la posibilidad de adaptarse al cambio global, donde Chile será uno de los productores potenciales más grandes de hidrógeno verde del futuro? Puede que sea para el uso de transporte y podrá ser transportada en el mundo, como por ejemplo de estos buques transporte que se podrían desarrollar. Se están desarrollando terminales de recarga que serán utilizadas para las Olimpiadas 2020. Por ahora no están listas, así que todavía nos queda tiempo para el desarrollo. Muchas gracias. Thank you very much to Mr. Klaus. Ahora es el turno de nuestra última presentación, que va a ser realizada por el señor Tarchit Baba, y les recuerdo que en caso de tener preguntas, hacerlas llegar, porque esta es la última presentación para poder realizarlas. Is it working? Yes, it is. Thank you so much for giving an Muchas opportunity. gracias por darme la oportunidad de venir y explicarles sobre sistemas energéticas BAWA y celdas de combustible. Es una gran conferencia aquí, una buena organización y buen trabajo de las organizaciones. Antes de iniciar mi presentación, quiero hablar de la seguridad. Mucho se ha hablado hoy de seguridad desde las generaciones más jóvenes. Sé que cuando los automóviles se introdujeron en el mundo, solía existir una persona a un caballo a media milla hacia adelante y se corrían por la situación, por la pasada del automóvil. Esa será la situación. Hoy día no será lo mismo. Estoy seguro de que cuando se introdujeron motores diésel a las minas, habían muchas preguntas. ¿Qué haremos con los escapes? ¿Qué haremos con esto? ¿Qué pasa si hay una fuga de diésel, etcétera? De manera similar, cuando comenzaron a utilizar electrovapor, también había muchas dudas. La idea es que cada combustible tiene que ser respetada. Eso es obvio. Cada combustible debe ser respetado. Lo único es que con hidrógeno hay los suficientes seguros implementados. Muchos ensayos, experimentos y demostraciones se han hecho. De hecho, hemos demostrado tecnologías de celdas de combustible desde el 2003. Nosotros hemos cubierto más de 13 millones de kilómetros en buses potenciadas. Con la gracia de Dios no hemos tenido pérdida de equipos, ninguna pérdida de vida. Es la situación con la tecnología actual, con suficientes seguros implementados, pero pueden suceder accidentes, muchas cosas suceden. Ese sería el mundo en que vivimos, desafortunadamente. Así que ahora vamos a mi presentación. Voy a ir a mis diapositivas muy rápida. Profesor Ontario ha hecho gran trabajo para mí, de hecho. Bien, básicamente nuestra tecnología permite disminuir las emisiones locales. Entiendo que hidrógeno puede venir de cualquier parte, independiente, sea sucio, verde, amarillo, pero los combustibles alternativos serán buenos para remover la contaminación aérea de las ciudades, especialmente como Nueva Delhi. Chile no está muy lejos. Los Ángeles son todas estas ciudades donde estas tecnologías de celdas de combustible serán de utilidad. Saltaré esta presentación que ya se mencionó. Esta es una diapositiva importante. ¿Cuáles son las ventajas de celdas de combustible? ¿Por qué tener baterías o gas? La ventaja es que 25 kilos de hidrógeno le dará 260 kilowatts de energía utilizable. Uno puede potenciar un camión bus por menos de 10 minutos. Se puede ingresar ese tipo de energía en menos
de 10 minutos. Una gran ventaja, se puede llevar el mismo tipo de peso en un bus o en un camión, sin comprometer sobre la capacidad del vehículo. Esa sería la ventaja de la tecnología de celdas de combustible, y son casi 10 veces más livianas. Si pudiéramos producir la misma cantidad con baterías, el peso sería mucho mayor. Así que estas son las ventajas de tecnologías de celdas. Nosotros, como Ballard, entregamos celdas de combustible a varias aplicaciones. Trabajamos en los buques, con la Unión Europea en sus buses, camiones, trenes y aviones, y trabajamos con Siemens en el tren que será introducida en Alemania desde el 2020, así que mucho trabajo se está realizando. Como empresa hemos estado en el negocio por 39 años, nos ubicamos en Vancouver, en British Columbia, Canadá, pero tenemos oficinas sucursal en Dinamarca, Estados Unidos, uniones en China y también ventas y oficinas de ventas y servicios en varias ubicaciones. No hacemos tanto de mil y millones de dólares, solo millones de dólares, y somos una empresa con acciones. Nos pueden buscar en Nasdaq y otros mercados, y por ahora tenemos 4 accionistas estratégicos. De hecho, la semana pasada acabamos de firmar un gran acuerdo con fabricante indio en China, un Anglo American, como también una empresa minera, y me queda poco tiempo, Ineshimbo. Así que básicamente damos tecnología. Lo que más traemos es nuestra vasta propiedad intelectual. Hemos gastado $1.000 millones en investigación y desarrollo en celdas de combustible membrana, y es lo que traemos a la mesa. Esto es básicamente algunos de los productos con la cual podemos proveer. Detendré aquí. Buses, por ahora tenemos 125 buses operando en todo el mundo, pero con la ayuda de la Unión Europea tendremos alrededor de 300 nuevos buses para el 2019, y el acuerdo firmado con Weichai, para el 2021 habrán 2.000 buses operando en China, en varias ciudades de allá también. Así que la tecnología existe, vendrá y es comercializable. También utilizamos esta tecnología en varias otras aplicaciones, como mencioné, sistemas ferroviarios. Tenemos proyectos en China, en Europa, India, Canadá y Estados Unidos. Los camiones de transporte son gran elementos para aplicaciones de celdas de combustible. Este es un camión de transporte que funciona desde el puerto de Los Ángeles, básicamente tirando 80.000 libras de peso. Tenemos una flota de 500 tractores en Shanghái, China, pequeños camiones de despacho de 3-4 toneladas, pero la flota opera, y de hecho esas placas verdes son específicas para los vehículos de hidrógeno. Voy a volver un poco. En minería tenemos un poco de experiencia. Hemos hecho proyectos pequeños en África del Sur y trabajamos ahora en grandes proyectos de tractores y camiones de varios fabricantes. No tenemos experiencia en camiones grandes por el momento. En trenes ya mencioné, con Siemens y ABB con aplicaciones marítimas. También las grúas horquillas. Básicamente la productividad es clave. Se pueden tener grúas horquillas de baterías eléctricas, pero al final no hay que intercambiar baterías que tardan media hora, mientras que con celdas de combustible se pueden recargar en 1 minuto y medio. Entonces que se ahorra el media hora. Y en grandes tiendas, Walmart, se imaginan la cantidad de personas que trabajan con grúas horquillas, así que la productividad es clave. Aquí tenemos 24.000 horquillas que trabajan en celdas en Estados Unidos. También otra gran área es la industria de drones. En el momento en que los drones salen de línea visual, se requieren baterías. No se puede colocar motor diésel ni batería. Lo único que funciona bien son las celdas de combustible. Tenemos el lado de servicios. Mi última diapositiva que quiero dejarles. El año pasado, en una conferencia, se formó el Consejo de Hidrógeno con varias empresas que incluso están presentes aquí y son pertenecientes. Y esta es su visión, que para el 2030 habrá al menos 500.000 de camiones con tecnologías de celdas de combustibles, los trenes, los aviones, buses y en todo. Es aquí donde irá la economía del hidrógeno. Muchas gracias a todos.
muchas gracias a todos. Once Es again, thank you súper complejo, estos son temas muy interesantes y ajustarse a los 5 minutos yo sé que es muy, muy difícil. Según mis cálculos, nos quedan 20 minutos para preguntas, ¿es así? Perfecto, entonces me gustaría comenzar con Mr. Makoto y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los cuellos de botella para viabilizar el transporte de hidrógeno? Okay, thank you very much for the question. por esa pregunta. En primer lugar, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un quinto de aire, por lo tanto el transporte sí es una dificultad, por lo menos con respecto a la seguridad en el camino. Cuando hablamos del transporte hay diferentes manejos que han sido estudiados, especialmente en Japón. El hidrógeno liquidificado es un buen ejemplo que se ha estudiado y por supuesto cada material tiene su mérito. Por ejemplo, el hidrógeno liquidificado puede ser presurizado a diferentes presiones de 70 megapascales, por ejemplo, y no se necesita entonces tener los filtros, pero para mantener el hidrógeno líquido a menos o a la temperatura que se necesita, eso sería un punto a considerar. Y con respecto al amoníaco, esa sería mi opinión personal, ¿ok? Para la combustión directa sería el mayor beneficio del amoníaco, pero debido también a la velocidad de combustión de este componente a cierta temperatura, el desarrollo de esto sí que es en proceso. Por lo tanto, nosotros tenemos el objetivo, o más bien la necesidad de energía para obtener el hidrógeno a partir de estos ciclos. Y por supuesto, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En el futuro, el mercado y el timing será lo que defina lo que vamos a hacer. La siguiente pregunta es para Mr. Ronald Kettner y es acerca del siguiente tema. ¿Cuál es el potencial que ven en el hidrógeno en los procesos industriales? Bueno, yo pienso que el potencial es enorme y que lo que nosotros hemos escuchado en el panel anterior es que si vemos simplemente la demanda de amoníaco a nivel global es significativamente alta. Déjeme responder la pregunta de una manera un poco más filosófica. Me parece que lo que necesitamos considerar es que estamos en un hito sistémico a nivel planetario. En el pasado, los combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural han sido la riqueza del planeta y en este momento, y esto también es relevante para el amoníaco, ahora los países que no han podido tener acceso a gas natural o al petróleo, como en el ejemplo del amoníaco, podrían construir sus propias cadenas de fertilizantes porque van a tener cómo alimentarlos con nitrógeno o con energía y eso está disponible casi sin costo. Con el declive rápido de los costos de generación de la electricidad, el sistema completo va a cambiar. Y por supuesto, respondiendo a su pregunta, ¿será relevante para la industria? Claro que sí, pero podríamos seguir sentados esperando hasta que los impuestos de carbono aumenten tanto que los gobiernos nos van a decir qué hacer. Y es similar a lo que dijo el colega de Ballard con respecto a los vehículos y a los caballos. Estamos haciendo lo mismo y como lo dijo Philip, debemos pensar en que los sectores se acoplen antes de esperar que todo se vuelva tan complejo y que venga un mago a darnos toda la información. No, yo se los digo, de aquí a 20 años China ha establecido la mayor cadena de suministro de células de combustible para tener buses con combustible limpio. Tienen cadenas de valor con empresas de diferente tipo y lo que está sucediendo ya realmente es loco.
es una locura. Pero ellos tienen un problema, ellos tienen la contaminación del aire. De aquí a 20 años, Japón va a establecer una cadena de energía completa basada en hidrógeno, con amoníaco o con otros portadores, y ojalá otros países que tienen el beneficio de tener una abundancia de energía renovable a bajo costo, como Chile, como el Medio Oriente, ojalá que establezcan cadenas de suministro para combustibles industriales. Así que sí, hay un enorme potencial, la tecnología está disponible, no esperemos hasta que los políticos nos den el marco correcto, porque esto debe comenzar a ser un mercado real. Y ese es un punto en el cual nosotros, como grandes empresas industriales, tenemos una responsabilidad. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es para Philip Wessler y es acerca de qué potencial ve Siemens en disminución de costos y precios en producción de H2 mediante electrólisis a gran escala, y además cómo influencia la energía renovable variable en los electrolizadores. Bueno, primero, para contestar la pregunta de los costos, yo creo que obviamente el potencial es realmente muy grande todavía en bajar los costos. Esto tiene varias razones. La primera razón, yo creo que está en el scale-up de la producción. Yo creo que la primera vez cuando vamos a lograr de realmente realizar un proyecto de, digamos, 50 a 100 megas para arriba, vamos a poder aumentar la producción. Nosotros hoy en día ya somos capaces de tener una producción de más o menos 500 megas al año, pero todos sabemos que estamos muy lejos de tener proyectos de esa magnitud. Y el segundo punto, yo creo que tiene mucho que ver con la presión. Nuestro Silyzer 200, el stack de 1 mega, tiene una presión, o sea, produce el hidrógeno a una presión de 35 bares. Y el Silyzer 300, que ya es de 10 megas, produce, ahí sí reducimos la presión a 1 bar básicamente. Y dado que pensamos realmente en una aplicación industrial, muchas veces tiene sentido o sea, cuando yo tengo la presión dentro del stack, la presión con los megas va aumentando de una forma lineal. Pero si yo tengo la presión, o sea, si yo comprimo el hidrógeno después de la producción, entre más grande mi proyecto, más barato el costo de la comprensión. Entonces, para proyectos más grandes, realmente vemos un grande potencial si comprimimos el hidrógeno después. Y para contestar tu pregunta de la energía renovable, pues yo creo que justamente por eso estamos usando la tecnología de PEM, porque esa tecnología tiene un membrán que te permite tener un ramp-up de la tecnología muy, muy rápido, en menos de 10 segundos, y por eso justamente es una tecnología que se adapta muy, muy bien a la curva de carga muy variable de la energía renovable. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, ahora es el turno de Mr. Klaus. Y la pregunta es, ¿qué futuro ve para el transporte de barco de cambiar de diésel por hidrógeno y celdas de combustible? No logré escuchar muy bien la pregunta. La pregunta fue el transporte marítimo pasándose de diésel o algo o entre medio.
Muy bien, muchas gracias. Fue una muy buena pregunta y hay bastantes diferencias que se deben explicar en este mercado. En primer lugar, debemos analizar la situación actual. Muchos de los navíos que se utilizan diésel y el diésel es un combustible bastante pesado que se utiliza básicamente en el segmento de transporte marítimo. Esto es algo que ya está pasando por una transformación. Hay unos 300 navíos que están navegando o están siendo construidos que van a utilizar esta tecnología. Y el motivo de este cambio es que de manera temprana se ha intentado disminuir las emisiones de los navíos y hay enormes acciones con respecto a las emisiones y ese es el motivo, pero se han realizado acuerdos para disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero, lo que significa que habrá un periodo de transición bastante breve antes de tener que simplemente solicitar combustibles más limpios. Así que hace unos 5 o 10 años posiblemente no hubiésemos visto esa transición en lo absoluto, pero sí existirá. Ahora esto significa que analizando el ciclo de vida de los navíos, que habitualmente tienen unos 20 a 40 años o incluso más, ellos deben comenzar con el reemplazo de las flotas existentes y eso va a tomar bastante tiempo. Y en el intertanto, disminuyendo las emisiones de CO2, o sea, deben tener diferentes alternativas. Otras alternativas para la flota existente y otras para los nuevos navíos. Por lo tanto, es bastante claro que hay una tendencia y ya se utiliza la tecnología existente en los navíos y utilizando el hidrógeno, por supuesto, almacenándolo, que sigue siendo un desafío. Pero si comparamos el volumen del hidrógeno liquidificado y tomando en consideración también todos los otros espacios por el lado de la maquinaria o las células de combustible, no hay una enorme diferencia. Yo diría que eso es factible. Y si vemos las flotas existentes, se podrían reemplazar quizás estos fluidos más pesados con amoníaco y esto se podría utilizar en motores que existen ya en las flotas y esas podrían ser soluciones para tener navíos más verdes. Muchas gracias. Y la última pregunta es para Dajit Bawa. Y la pregunta tiene que ver con cómo ve usted el futuro del hidrógeno con relación al almacenamiento a gran escala. Lo siento, podría repetir la pregunta. ¿Cómo ve usted el futuro del hidrógeno con relación al almacenamiento a gran escala? En este momento el almacenaje se da en sistemas de alta presión de hasta 3.5 bares y estamos intentando desarrollar sistemas de alta presión hasta 7 bares. Estos sistemas de 700 bares hoy en día están disponibles solo para los automóviles livianos que llegan a 8 a 10 kilómetros y se puede extender esto un poquito para llegar a 700 bares y eso requeriría muchas pruebas, certificaciones, etcétera, etcétera. Incluso si llegáramos a 700 bares, los camiones, cargo o los buses interurbanos que tienen que andar 500 a 700 millas, con 700 bares quizás ni siquiera vamos a llegar a cumplir con esos requerimientos. Por lo tanto, hay otros sistemas que están siendo probados, como por ejemplo criocompresión. Quizás habrá algún portador de hidrógeno líquido y de esa manera será mucho más simple. Pero son cosas que se están desarrollando en este preciso momento. Así que por el futuro más cercano vamos a continuar estando entre 350 a 700 bar. Muchas gracias. Buenísima pregunta. We have time for one more question. They were trying to finish up our panel, but we still have Y esta es una pregunta abierta que dice: ¿cuál es la experiencia internacional en implementar la infraestructura para abastecer hidrógeno a la industria y al sector transporte?
¿Cuál es la experiencia internacional en implementar la infraestructura para abastecer hidrógeno a la industria y al sector transporte? ¿No? Bueno, quizás esto que tiene justamente que ver con el tema que estaba presentando un poco, de que cómo puedo usar hidrógeno hoy no solo de una forma directa, sino también de una forma indirecta a través de combustible que son los e-fuels, ¿no? Yo creo que eso es una forma muy eficiente, una forma muy interesante para Chile, porque esto justamente podría ser como el nuevo producto de exportación para Chile. O sea, hoy en día Chile es exportador de cobre, de litio, pero quizás en un futuro Chile podría ser el exportador de lo que son los e-fuels, ¿no? De un combustible con un balance neutral de CO2. Entonces, usar los precios competitivos que existen en el país para ese tipo de aplicación, yo creo que esto podría ser un business case muy interesante y que solo va a flotar si tenemos energía renovable a un precio competitivo, digamos, a partir de menos de $30, y eso es algo que hoy en día ya es una realidad en Chile. Yes, of course. Eso es la mayor barrera hacia la implementación de sistemas de transporte en celdas de combustible, la falta de la infraestructura de hidrógeno. No tanta charla de estas estaciones de recarga, todo se entiende de que hay 1.000 millones de vehículos en California y hay que tener el apoyo. Uno puede entender, sí, puedo cargar vehículo con una conexión, pero si 1 millón de vehículos quiere cargarse a la vez, Estados Unidos tendría que apagar todos sus aire acondicionados. Habiendo dicho esto, hay mucho trabajo sobre la infraestructura de hidrógeno en California y de hecho el Consejo de Recursos están dedicando mucho dinero. De hecho hay 35 estaciones activos de recarga de hidrógeno en California y otros estados también están implementándolas. En Vancouver, Shell también tiene una estación y 5 más vienen. En Europa hoy se puede conducir un vehículo de Oslo a Londres y hay suficientes estaciones de recarga. Cada país tiene programas de recarga, como el Reino Unido, que tiene su propio programa de movilidad. China dedica también, como nuestro colega dedican toneladas de dinero en desarrollo de la infraestructura del hidrógeno que existirá allá. Respuesta corta. Yo creo que la experiencia internacional en manejar hidrógeno como molécula es extremadamente alta y desarrollada, viendo empresas como Líder que han establecido cadenas de proveedores para el gas industrial, incluyendo el hidrógeno. Tienen transporte líquido en Europa, tenemos conductos de transporte del hidrógeno en Estados Unidos también, así que el transporte de hidrógeno, sea comprimido o en líquido o en ducto, no es ciencia de cohetes. Hay mucha expertise, es de alta seguridad, y las nuevas formas del transporte de hidrógeno, como Gioda propone, o en la forma de metanol o amonio, ese será un adicional que se desarrollará, pero como principio el transporte del hidrógeno no es algo que no esté en etapas de desarrollo pleno aún. Bien, me gustaría agregar algo de la industria de la marítima. Sí, por supuesto hay aplicaciones por el momento para hidrógeno. Creo que un ejemplo de la industria de cruceros. Ahora, si hay cruceros, pueden tener 12 toneladas de consumo diarios de hidrógeno, así que se necesita una especie de recarga rápida que sea capaz de atender el transporte adecuado. Esto significa que eliminando toda la otra infraestructura existente y transformarla sería la única forma para poder tener altos volúmenes en puertos
para poder, hay que modificar toda la infraestructura de puertos como ferroviarios y buses, así que se necesitan todos los segmentos de transporte modificados, sería la manera de cómo avanzar. Disculpen, el señor Makoto. Opino igual que él. En este momento no hay instalaciones a considerar en el mundo. Más touch. Tienes que eso. Quizás acá un último comentario. O sea, yo estoy realmente convencido que parte de nuestro futuro va a ser una economía donde el hidrógeno va a tener un rol muy, muy importante, pero para devolvernos un poco justamente a este punto de la infraestructura existente. Y ahí vuelvo e insisto que pensar en combustibles en base a hidrógeno y electricidad que podemos usar hoy día con la infraestructura que ya existe, yo creo que esto es algo que vale mucho la pena de ver porque lo podemos empezar a usar desde hoy día. ¿Ya? Y esto es tanto el problema de la electromovilidad como del hidrógeno, que tenemos que empezar a tener una infraestructura totalmente nueva y eso tiene un costo muy, muy alto. Y justamente en esa transición, que igual estamos hablando de 20, 30 años, vamos a necesitar algo que igual tiene un potencial alto de la reducción de emisiones de CO2. Y ahí yo creo que el tema de usar el hidrógeno para producir un combustible que podemos usar en los mismos motores que estamos hoy en día puede ser una muy buena alternativa. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a los organizadores y a ustedes por su atención.